Bien, buenas tardes. Estamos en compañía del compañero Ader Agames Santana. Mi nombre es Javier Lamprea. Vamos a hacer el análisis de dos artículos que tienen que ver con el tema de metaversos, realidad aumentada y simulación en educación. El trabajo que analiza el compañero Ader se llama Tecnologías emergentes para la enseñanza de las ciencias sociales, una experiencia con el uso de realidad aumentada en la formación inicial de maestros. El trabajo que voy a estudiar yo, o que estuve analizando, se llama La simulación como aprendizaje, educación y mundos virtuales. Vamos a estarles presentando el análisis de estos dos trabajos en cuanto a su metodología. Inicialmente vamos a hacer un análisis del término epistemología, y más adelante el compañero Ader nos va a hablar sobre metodología de la investigación y paradigmas investigativos. Bien, entonces empezamos abordando la epistemología, viendo que es una reflexión sobre la investigación científica y la producción del conocimiento en sí. Es la teoría del conocimiento o la filosofía de la ciencia en cuanto a su análisis y creación o conformación. Bien. En 1970 Piaget realizó una categorización sobre la epistemología. Entonces existen las epistemologías metacientíficas. ¿De qué se trata? Las metacientíficas hacen una reflexión sobre las ciencias, buscando generalizar una teoría sobre el conocimiento. Las paracientíficas abordan la ciencia desde una crítica de su construcción, es decir, plantean formas alternativas de construcción de la ciencia y tienen un carácter mucho más crítico. Las científicas abordan la ciencia desde la explicación del conocimiento científico y una revisión constante de sus principios. Bien. La epistemología también tiene ciertos grados de especialización, entonces se habla de epistemologías regionales, epistemología de la física, de la sociología, de la economía, de la administración, incluso epistemología de la pedagogía. Eso depende de la ciencia o de la disciplina que se esté abordando. Existen diferentes aspectos abordados por la epistemología. Los más importantes: la lógica de la ciencia, en cuanto a su metodología, conformación y credibilidad. La parte semántica de la ciencia, que tiene que ver con la representación, la interpretación y la verdad en cuanto a la ciencia. La ontología, que tiene que ver con la naturaleza y organización de la realidad, y los intereses que mueven la ciencia, que pueden ser económicos o tecnológicos. También la parte axiológica, que tiene que ver con las conductas, los valores, los comportamientos que rigen la construcción de la ciencia. Buenas tardes, mi nombre es Ader Agames Santana. En el día de hoy compartiré con ustedes acerca de los fundamentos y metodologías de investigación, además de los enfoques de investigación existentes. Para ello utilizaré una presentación que compartiré con ustedes en pantalla y iré avanzando en la presentación. Entonces, la primera pregunta que surge es sobre qué es investigar. Para ello, diversos autores han elaborado varias explicaciones sobre esto. Investigar es la búsqueda de conocimientos y verdades que permiten describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y la sociedad. Para ello, la curiosidad es el punto de partida, pero no es suficiente con ese deseo de saber, solamente de saber qué es y cómo se compone un objeto o un problema de investigación.
A ese proceso hay que darle forma y orden, y esa forma y ese orden es ese proceso de investigación, el cual consta de unas fases que ya están plenamente pues identificadas. La primera es la identificación del problema o la necesidad. Luego de esa identificación del problema viene la investigación documental, la revisión bibliográfica de los textos que hay relacionados acerca de esa temática, investigaciones anteriores que se han realizado con medio de la problemática parecida a nuestro tema de investigación. Además de eso, ya terminada esa fase, surge pues la pregunta de investigación, que es ahí pues donde se esboza pues, lo que va a ser o el camino que va a tener nuestra problemática, nuestro problema de investigación. Con ello ya se fijan pues los objetivos, el objetivo general, que es el punto a seguir en nuestro proceso investigativo, y los objetivos específicos, que son las acciones concernientes o pertinentes para alcanzar ese objetivo general. De ahí se eligen pues los métodos y las técnicas de investigación, que puede ser por ejemplo el método analítico, el método inductivo, deductivo, sintético, y las técnicas pues, que se van a elaborar al igual que el enfoque, si es cuantitativo o si es cualitativo. Eso se hace también en la investigación en campo. Para nuestro caso, por lo general va a ser en una institución educativa, porque nosotros pues básicamente vamos a resolver problemas de índole pues educativo, de esta naturaleza. De ahí surgen unas herramientas para análisis e interpretación de datos, que pueden ser encuestas, pueden ser test, la observación directa, etc. Y de ahí pues la parte final sería el informe, la redacción del informe, o que viene siendo pues la redacción de la tesis y nuestro trabajo de grado. Para eso también existen unos métodos lógicos para desarrollar nuestra investigación, que son caminos que utiliza la ciencia para acercarse a la realidad. El primero de ellos pues sería el método analítico. Es cuando algo es objeto de análisis, cuando vemos sus partes por separado. Esa es básicamente la acción de ese objeto analítico. El método sintético se interesa básicamente en la panorámica general, en una síntesis de una situación o un fenómeno. El método inductivo consiste en una operación lógica que va de lo particular a lo general. Este método se sustenta en la observación repetida de un fenómeno. El método deductivo parte de una teoría, donde el investigador procede a recoger datos para corroborar que la realidad se comporta conforme a lo enunciado en su explicación teórica. Continuando ahora con los enfoques cuantitativo y cualitativo. Básicamente el enfoque cuantitativo trata de descubrir el motivo por el que suceden los hechos. Las ciencias exactas son por definición cuantitativas, y ellas fueron las que formaron el modelo de cómo hacer ciencia midiendo y cuantificando los fenómenos. Un ejemplo de ello puede ser la ley de la gravedad. La astronomía, la física y la química son ejemplos de este tipo de prácticas. El enfoque cualitativo analiza la realidad social a través de la categorización de la información. Acá no se busca cuantificar, sino comprender un fenómeno determinado, establecer cómo se relaciona un aspecto con otro. Se parte de una premisa. Cuando se aplica este enfoque, la conducta humana es compleja, tiene muchos matices y es difícil, y no es imposible cuantificar alguna de esas manifestaciones. La educación, los problemas educativos básicamente son basados en este tipo de enfoque. El enfoque cualitativo tiene una desventaja, que es la carencia de datos precisos y comparables, lo que hace difícil la formulación, generalización y teoría clara, pero también tiene una ventaja, que profundiza en el entendimiento de las interioridades del fenómeno. Ahora pues mi compañero le continuará hablándoles acerca del artículo científico que habla sobre la simulación. Bien, vamos entonces a analizar el artículo La simulación como aprendizaje, educación y mundos virtuales, de Israel B. Márquez, para la Universidad Complutense de Madrid. Bien. El autor nos habla de mundos virtuales y de mundos infovirtuales. Los mundos virtuales son aquellos que uno genera
cuando hace una lectura, por ejemplo, ¿cierto? Porque son mundos que trascienden la realidad. Los mundos infovirtuales pues tienen que ver más con la aplicación de informática, en particular con la aplicación de ambientes en internet o ambientes virtuales de aprendizaje. Bien, este estudio que se realizó es un estudio etnográfico, entonces tiene características metodológicas cualitativas. Por lo tanto, su enfoque es hermenéutico. Está basado solamente en la interpretación del fenómeno. ¿Qué es lo que se interpreta? La aplicación del mundo virtual Second Life en la educación. Entonces, lo que se hace es un análisis de cómo se pueden utilizar estos mundos virtuales, ¿cierto? Y cómo se hace una aproximación al uso de los mundos virtuales por estudiantes universitarios que van a ser profesores. Bien, viniendo por este lado, entonces el autor parte pues de la parte teórica, hablando de la cultura de la simulación, que viene de los años 80 con la implementación de los sistemas operativos, en este caso Macintosh. ¿Qué pasaba en ese entonces? Antes la cosa era muy de lenguaje de programación, la persona que manejaba un computador pues no tenía una interfaz, sino manejaba simplemente códigos. Con la aparición de Macintosh pues se da algo como la metáfora del escritorio, el asunto de las carpetas, de la papelera de reciclaje y demás. Entonces ahí se empiezan a simular elementos del mundo real en un mundo virtual. Esta cultura de la simulación se extiende hacia la simulación aérea y la simulación de espacios pues militares. Entonces esa simulación depende en gran medida del uso de herramientas gráficas en 3D y empieza a tener su auge en los años 90. Termina extendiéndose hacia lo que son los videojuegos y permite pues una interfaz en primera persona o en tercera persona. ¿Eso qué quiere decir? Pues que puedo ser yo el que estoy participando dentro del ambiente, o puedo ser yo quien estoy viendo al personaje quien participa en el entorno. Volviendo por este lado, entonces se habla que los mundos infovirtuales son metaversos, es decir, universos generados informáticamente. ¿Qué pasa con esos metaversos? ¿O qué caracteriza a los metaversos? La interacción sincrónica, ¿cierto? La interacción en tiempo real, la creación de juegos de rol mediante avatares que son representaciones de las personas como tal, y lo más importante, que son cambiantes, no son estáticos y son explorables. Entonces la persona o el avatar puede ir cambiando el entorno en la medida que va explorando en el mundo virtual. El mundo virtual, como ya lo habíamos anunciado, se llama Second Life, que fue el que sirvió para realizar el análisis, ¿cierto? El estudio etnográfico por parte de los autores. ¿Qué buscaban los autores con esto? Encontrar, ¿cierto?, algunas características educativas dentro del uso de esos mundos virtuales. ¿Qué fue lo más importante que pudieron describir, ¿cierto?, en ese estudio etnográfico, a través de la compilación de datos mediante entrevistas, observación y registros? Bueno, dentro del mundo virtual Second Life
hay museos, centros de simulación, bibliotecas, es decir, es todo un mundo con características reales, pero dentro de lo virtual. Entonces por ahí dentro de las bibliotecas hablaban de la obra del señor Tolkien, ¿cierto? Que uno podía entrar ahí y acceder a esos libros que pues están en furor en el último tiempo. Características importantes a nivel educativo: la informalidad en el aprendizaje. Es un aprendizaje que no es tan formal, ¿cierto? No es que yo enseño y tú aprendes, sino es un aprendizaje que se da de diferentes modos y bajo diferentes técnicas y en diferentes momentos. Es inmersivo, que es lo más importante. La persona o el estudiante está inmerso en una realidad, ¿cierto? Que no es la real, es virtual, y esto le permite ir interactuando con ese mundo y a través de esa interacción realizar sus aprendizajes. Otra característica importante es el altruismo infovirtual. ¿Cómo así? Eso tiene que ver con una cualidad específica que tienen los participantes en el mundo virtual, y es que las personas que tienen un mayor nivel, una mayor experiencia, enseñan a través de su experiencia a quienes están hasta ahora incursionando en este mundo virtual. Entonces se presenta un aprendizaje colaborativo. Otra ventaja tiene que ver con la memoria a corto plazo. Mediante la modificación de las características del personaje, mediante la creación de nuevos entornos, mediante la participación en esos entornos, se potencia la memoria a corto plazo y con ella la capacidad de imaginación y de creatividad. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que el autor Márquez nos muestra del aspecto, ¿cierto?, del metaverso Second Life, que tiene que ver con la simulación. Él viene, lo que hace es una observación y una descripción, tratando de comprender cómo se da el aprendizaje en ese entorno. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo influyó esa simulación en el aprendizaje de los estudiantes? Bien, el objetivo del estudio estaba enfocado más hacia la descripción. Entonces, tengamos en cuenta que era un estudio etnográfico, cierto, que tiene características más descriptivas, más interpretativas. Entonces, lo que se pretendía era describir cómo los participantes realizaban la interacción con el mundo virtual y cómo eso podía, ¿cierto?, de alguna forma potenciar el aprendizaje. Una de las conclusiones es que en cuanto al aprendizaje, pues potencia la memoria a corto plazo y también amplía la imaginación y la inteligencia, dice acá. Pero pues lo que le digo, lo importante era mirar cómo eran las dinámicas de aprendizaje dentro del mundo virtual Second Life. Ok, continuando con la presentación, ahora les hablaré sobre el otro artículo, Metaversos, realidad virtual aumentada en educación. Una experiencia con el uso de realidad aumentada en la formación inicial de maestros. Este artículo se implementó en la Universidad de Castilla-La Mancha en un curso para la formación de nuevos maestros, y se implementó la tecnología realidad aumentada, que es considerada una tecnología emergente con mucho impacto en la labor de la docencia. Básicamente es un trabajo de campo que se hizo para rescatar pues todo lo que tenía que ver con sus proyectos de la comunidad, con sus monumentos históricos,
no es más que colocar un elemento virtual sobre un objeto real. Para eso se utilizan unos marcadores que se imprimen en el papel y se pone de la webcam de un computador o de una tablet o de un laptop, se ve el objeto virtual proyectado sobre dicho marcador. El enfoque es un enfoque mixto, utilizó tanto el método cuantitativo como el cualitativo, y la percepción que se utilizaron, que tuvieron los estudiantes que fueron expuestos por esta experiencia fue muy positiva. El maestro también utilizó estas tecnologías innovadoras para su proceso de enseñanza y tuvo un impacto positivo en la percepción de los estudiantes, porque desarrollaron el trabajo colaborativo, trabajaron también pues todos sus cambios de roles. Fue muy dinámico esa experiencia y en general pues se puede decir que fue positivo. También se quiere tener en esto pues en este tipo de pedagogía dar una nueva opción para los docentes para que impartan pues su clase y desarrollen los conocimientos y las habilidades de sus estudiantes. Todo eso que por medio de la interactividad y de la experiencia que ellos mismos con medio de sus intereses busquen y desarrollen pues sus procesos de aprendizaje. No sé si alguien tiene que dar alguna inquietud sobre este artículo o continuamos. Pues yo tengo una inquietud acerca de la muestra y de la metodología como tal. Por la muestra fueron 23 estudiantes que participaron, de un grado de maestro infantil de la Facultad de Educación de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, dado que era una asignatura, pues como todos los matriculados en dicha asignatura. El enfoque y el diseño, pues como dije anteriormente, fue un enfoque mixto. Ya se utilizó el enfoque cuantitativo para descubrir el motivo por el que suceden los hechos, la evidencia observada y para recuperar los datos y analizarlos al tiempo. Y el enfoque cualitativo pues para analizar la realidad social a través de las categorías de la información. Bien, gracias. Entonces, pues ya para finalizar, pues agradecerle pues a Javier pues por la paciencia, agradecerle también pues por la disponibilidad. Creo que hubo una buena compenetración en el grupo de trabajo y pues me despido pues de Javier, de los demás estudiosos y el profesor también, profesor Daniel. Pues será hasta una próxima oportunidad y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta luego, hasta pronto.